Hola. Nuestros nombres son Mario Bermúdez, Henry Mayorga y Marco Rivera. Nosotros vinimos a presentarles acerca del tema de nuestro proyecto que es Caravanas Migrantes Centroamericanas dentro del Triángulo Norte. Bueno, como primera parte de la introducción tenemos los objetivos. Primero el objetivo general, que tenemos que es analizar las migraciones masivas en Centroamérica desde una óptica socioeconómica usando los principios de El Capital, escrito por Karl Marx. También tenemos los objetivos específicos, que es, bueno, primero, exponer los motivos que llevaron a los países de la región a padecer este fenómeno migratorio, que son varios países. También tenemos que enlistar los riesgos socioeconómicos a los que se exponen las personas durante el transcurso y también el final de la migración. Y por último, objetivo específico, tenemos exponer las principales problemáticas desde los principios propuestos en el Capital de Marx. Ahora, para el planteamiento del problema de la investigación, hemos delimitado la investigación para los países que más han experimentado las caravanas migrantes, como lo son los países del Triángulo Norte, específicamente los casos de Guatemala, El Salvador y Honduras, ya que estos son los estados que más han sufrido de problemas como la desigualdad, la pobreza, la guerra de guerrillas, la opresión política, el narcotráfico, la corrupción por parte de las autoridades gubernamentales y otros factores que hacen más susceptibles la inmigración de su población hacia otros lugares. Pensamos que el abarcamiento de esta investigación debería tomarse desde un enfoque económico más social, como las ideas planteadas por Karl Marx en su libro El Capital. Este plantea la explotación de los trabajadores en un sistema capitalista de reproducción ampliada. Con esta visión se puede evidenciar mejor las condiciones que sufren estas poblaciones en sus países de origen, siendo estas los que los motivan principalmente a recurrir a la migración como una vía de escape de sus vidas actuales en busca de una mejor calidad de vida. Generalmente se tiene la percepción de que las personas migrantes son una amenaza hacia los residentes de los países receptores o que solo se aprovechan de las políticas sociales que han implantado los gobiernos. Por el contrario, la inmigración ha beneficiado más a los países receptores. Como para dar un ejemplo, el 38% de la escasez de mano de obra en Estados Unidos entre 2000 y 2015 fue cubierto por inmigrantes latinoamericanos, entre los cuales mexicanos y centroamericanos aportaron con el más del 80%. De todo lo anterior mencionado, llegamos a plantearnos la interrogante principal. ¿Qué ha ocurrido en los países de la región centroamericana que ha llevado a que una parte de la población se decida por realizar estas caravanas hacia otros países en búsqueda de mejores condiciones de vida y cómo las ideas de Karl Marx nos pueden ayudar para exponer esta incógnita? Bien, para empezar el tema, tenemos que ponerlo en contexto. El problema de migración, aunque hace pocos años se volvió un tema viral en redes sociales y en los medios de comunicación, es un tema muy antiguo que se puede retomar hasta la época de la Guerra Fría, con los conflictos guerrilleros de los bandos de izquierda apoyados por los comunistas y los ejércitos estatales que eran apoyados por la URSS, bueno, por Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo en América Latina. Estas guerras se alargaron por muchos años a causa de esta financiación por parte de estas dos superpotencias, los cuales causaron una serie de devastación en todos estos países, lo cual empobreció mucha población e hizo que perdieran muchas de sus oportunidades de vida. Y muchos ya desde entonces empezaron a migrar a los Estados Unidos en busca de huir de la violencia de sus países natales que estaban todos en una guerra civil casi al mismo tiempo. Además, cuando estas guerras terminaron, ocurrió un proceso en Estados Unidos de deportación masiva de personas, las cuales durante las guerras civiles están en Estados Unidos como refugiados. Pero al acabar estas guerras, Estados Unidos dejó de darles ese título y los empezó a mandar de regreso a sus países, donde ellos ya no tenían vínculos familiares o propiedades a las cuales volver, lo cual volvió a incentivarlos a volver a migrar, pero esta vez de una forma más ilegal a Estados Unidos. Y ese problema fue evolucionando hasta que concluyó con las caravanas migrantes, que eran movimientos masivos de personas con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Ahora, existen ciertas condiciones dentro de las cuales primero vamos a revisar las económicas. Honduras, pese a ser el segundo país de la región con la mayor población, no tiene una economía muy fuerte y es un país de renta baja. El Salvador tampoco se queda muy detrás de Honduras, puesto que El Salvador y Honduras comparten ciertas características como altos índices de pobreza y crecimientos muy pequeños.
Debido a que estos países tienen condiciones predispuestas para ciertas industrias de explotación, ya sea laboral o de recursos, como por ejemplo la industria textil, que es clave dentro de las exportaciones de los dos países, como se puede ver en los gráficos. Durante los últimos 40 años, la operación de las corporaciones transnacionales ha sido facilitada por los países huéspedes por medio de un conjunto de medidas que incluyeron regímenes especiales de exoneración de todo tipo de impuestos, salarios mínimos bajos, desregulación y flexibilización de la normativa de protección laboral. Con la flexibilización de la protección laboral podemos tener un panorama mucho más claro de las condiciones laborales, debido a que los trabajadores de las maquilas son explotados para obtener un mayor plusvalor de estos. Estos cambios tecnológicos de los últimos años se han creado maquinarias que facilitan el trabajo en estas factorías, lo que ha podido aumentar la plusvalía relativa, pero combinado con las tendencias de flexibilización laboral, detrimentan todavía más las condiciones laborales, que posteriormente también eran malas, lo que combina un aumento de la extracción de la plusvalía absoluta. Y junto al hecho que estos países tienen salarios muy bajos, las multinacionales que se instauran en estos países lo hacen con el fin de reducir costos, pagando lo menos posible por mano de obra y ofreciendo condiciones laborales pésimas, para luego ofrecer estos productos que manufacturan en tiendas del llamado primer mundo. Ahora, en el caso de Guatemala, es un tanto diferente al de sus vecinos de Honduras y El Salvador. Guatemala posee una población más grande, tiene una economía más grande y un crecimiento mayor, pero también está acompañada de una altísima tasa de pobreza, que hay que remarcar que es la mayor de la región. Guatemala posee una mayor base de exportaciones orientada a los cultivos de frutas y de productos derivados de la agricultura. Entre estos podemos destacar el cultivo de la palma africana. Este cultivo, al igual que la industria textil, ha causado muchos problemas para las poblaciones que se han visto desplazadas de sus tierras por el cultivo de la palma. Con la expansión de las tierras y las plantas procesadoras, donde se dedican a la palma, a palma africana, se ha visto también un detrimento de las condiciones laborales para permitir la explotación de los pobladores de la zona. Como ocurren en las maquilas, el cultivo y el procesamiento de la palma africana, junto con la premiación del Estado para su desarrollo, ha venido extendiendo las jornadas laborales, permitiendo así una mayor explotación de la plusvalía absoluta y para poder extraer lo más posible los recursos de la zona sin el consentimiento de los habitantes. El tema de la violencia. La violencia en esa región es un fenómeno generalizado entre los tres países, pero en cada uno tiene un aspecto diferente. En el que me gustaría destacar primero el caso de El Salvador. El Salvador fue uno de los países donde más he sufrido en las guerras civiles entre los bandos comunistas y los bandos del Estado que eran defensores de las ideas de Occidente. Estas guerras civiles causó un gran impacto en la población, donde una gran cantidad de personas quedaron en la pobreza y con un sentimiento de miedo y rechazo a las autoridades del gobierno, los cuales habían sido muy crueles con la población civil durante todo este conflicto, lo cual permitió que en el momento que llegaron las pandillas importadas desde la Florida, que eran ya salvadoreños, que en ese país se habían reunido como en grupos delictivos para protegerse entre ellos de otras comunidades hispanas o de la región, que iban en contra de ellas. Entonces ellos al llegar a El Salvador encontraron situaciones óptimas para expandirse y crecer, como es el caso de la Mara Salvatrucha, la cual es una de las pandillas más grandes de la región y de América Latina técnicamente, y las cuales se han ido extendiendo a los demás países, donde han tomado técnicamente el control de los territorios, exigiendo impuestos, exonerando a ciudadanos y exigiendo también como una especie de seguros de vida a los ciudadanos que viven dentro de sus zonas de control, donde tienen que pagarlo si quieren poder mantener un negocio abierto o poder vivir en sus casas. Y en caso de no ser pagados, muchos de ellos son amenazados de muerte o empiezan a matar personas cercanas a ellos, lo cual ha forzado a una gran cantidad de personas de El Salvador a empezar a migrar hacia Estados Unidos para defender sus vidas, usando la excusa de que son refugiados. Y ya sería para el caso de Honduras y el que sería de Guatemala, el caso es muy diferente, ya que la violencia en esos dos países está principalmente enfocada del gobierno a las minorías de ese país, donde los desalojos han sido sumamente violentos y en que muchos casos han sido ilegales, especialmente el caso de Guatemala.
Si no me equivoco, está el caso de las comunidades afroamericanas de la costa, las cuales han sido muy afectadas por el cultivo de palma y le han exigido al gobierno que los defiendan, usando argumentos legales donde hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos les han dado la razón. Pero sin embargo, el gobierno ha desacatado las órdenes de las autoridades internacionales y han seguido con la expropiación de tierras, expulsando a sus pobladores de ahí, dejándolos sin casa y en muchos casos, para evitar que volvieran, se quemaban sus viviendas con sus pertenencias dentro. Todas estas personas, al ver que el gobierno no hacía proteger y que habían perdido sus hogares, también se iban a ver forzadas a migrar. Ese fenómeno donde más se focaliza es en Salvador y en Guatemala y en Honduras también, pero Honduras como un tema más histórico, ya que casi todas las violencias del Estado ocurridas fueron durante la guerra civil, donde aún hay mucho resentimiento por el sector de la población y hay zonas donde aún no se han logrado recuperar e incluso hay zonas donde siguen proyectos de expropiación masivos de comunidades principalmente indígenas y rurales, que ha forzado la creación de observatorios de derechos humanos en la región para evitar la violación sistemática de sus derechos. Como en la parte de exclusión y discriminación étnica, tenemos primero que el racismo se puede definir como un comportamiento social y las ideas e instituciones sociopolíticas que lo apoyan. Bueno, esto consiste en clasificar a las personas en grupos sobre la base de diferencias reales o imaginarias que se asocian a comportamientos cuyo objetivo es justificar una jerarquía entre los grupos, haciendo creer que unos son mejores que otros. Esta jerarquía es la que nos hace aceptar los privilegios de las personas de un grupo sobre las de otro, en términos de bienes sociales, ya sea poder, ya sea prestigio, ya sea dinero, y tiene el poder de hacer recaer la culpa de la desventaja en la víctima, porque se hace creer a todos la explicación de que algunas personas valen más y por lo tanto merecen más y mejor. Bueno, también en otro punto tenemos que es la exclusión y discriminación étnica se ve reflejada siempre en grupos de constante vulnerabilidad como lo son los migrantes. Los migrantes se ven afectados por la exclusión y también por la discriminación étnica constantemente. Esto debido al racismo persistente en la sociedad. También tenemos que las personas vulnerables dentro de las caravanas migrantes, bueno, entre los grupos de personas vulnerables dentro de las caravanas migrantes se encuentran ya sean menores no acompañados, mujeres embarazadas, personas que han sufrido accidentes o padecen de enfermedades, víctimas de la violencia, ¿verdad? Incluidas las violaciones y los asaltos y víctimas también del tráfico de personas. Estos son, según la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, los principales grupos de atención, siendo estos mismos grupos discriminados ya sea por los suyos como por los habitantes de los lugares de destino. Nos podemos dar cuenta que si esos grupos mencionados ya son vulnerables en condiciones de vida regulares, el peligro que corre cuando se embarcan en las caravanas aumenta exponencialmente debido a las circunstancias que son en el trayecto. Este, la raíz del problema del racismo, ¿desde dónde es que se origina? Bueno, en la investigación pudimos darnos cuenta de que la existencia de actitudes xenófobas y discriminatorias en el proceso migratorio inician desde el país de origen, donde la discriminación, ya sea la discriminación, la violencia intrafamiliar y la marginación son elementos causales de la misma migración. Observar que las prácticas de exclusión y discriminación étnica se dan no solo en las caravanas durante el trayecto o en los países destino de estos migrantes, sino también en los países de origen, siendo estas prácticas que mencionamos detonantes de los flujos migratorios en caravanas y constantes, ¿verdad? Estas caravanas y también detonantes de la discriminación acompañada en ese trayecto. Bueno, como otro punto, dentro de las violaciones de los derechos de los migrantes, algunas de las violaciones de los derechos de los migrantes, solo por el hecho de ser migrantes, es la trata de personas. Por trata de personas se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación siempre. Bueno, esa explotación incluiría como mínimo la explotación de la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, los trabajos y servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, también la servidumbre o la selección de órganos.
Bueno, ¿cómo se podría frenar o disminuir la discriminación en las personas migrantes? Bueno, bueno, primero que todo, podemos empezar con tres puntos, tres leyes que se mencionan reiteradamente en la búsqueda de combatir esta práctica. Bueno, lo primero es el principio de la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia, bueno, ese principio lo que dice es que la tolerancia es el reconocimiento y la aceptación de las diferencias entre personas. Es aprender a escuchar a los demás, a comunicarse con ellos y entenderlos. La diversidad cultural. Bueno, la interpretación de esta es que se debe estar abierto a otras formas de pensar y a otras concepciones, también a la apertura derivada del interés y de la curiosidad, así como el negarse a rechazar lo desconocido, porque eso está mal. Es el reconocimiento de que ninguna cultura, nación o religión tiene el monopolio del conocimiento o de la verdad. Bueno, también este otro punto en la búsqueda del combate de esta práctica son las leyes contra la discriminación. Bueno, esta propuesta lo que promueve es el establecimiento, la creación de leyes contra la discriminación y también contra el racismo. Bueno, hay que decirlo, es una alternativa derivada de la anterior, pero que reconoce la legitimidad de la tolerancia para enfrentar el racismo. Otro punto también es la alternativa educativa contra la discriminación racial. Bueno, esta tercera forma de combatir la discriminación racial no se ocupa directamente de contrarrestarla, apelando a la tolerancia ni inhibirla mediante la ley, sino más bien de prevenirla y en todo caso de neutralizarla. Esta última modalidad que acabo de mencionar, lo que nos indica es que se espera que no solo las instituciones educativas enseñen civismo, sino también en todas las áreas involucradas en la sociedad, como ya sean mercados, instituciones sociales u organizaciones políticas. En sí, que en todo lugar se enseña que la discriminación está mal. Ahora podemos concluir con ciertas características sobre las condiciones económicas, como hemos evidenciado. El detrimento de las condiciones laborales, la pérdida de protecciones de los trabajadores, como el apoyo de las instituciones, entiéndase, el Estado, hacia las industrias que permiten en mayor medida la explotación de las personas de las zonas donde operan y los salarios bajos que pagan las empresas son, pero no limitados a, condiciones económicas que permiten o influyen en gran medida a que muchas personas tomen la decisión de irse de los países de origen en búsqueda de algo mejor, que en su destino encontrarán mejores oportunidades que las que tuvieron en sus países de origen. Y sobre la violencia podemos concluir ciertos fenómenos. Por ejemplo, las caravanas migrantes se formaron como una respuesta de los migrantes a la violencia sistemática que sufrían al atravesar el territorio mexicano o el de otros países para llegar a Estados Unidos, donde eran víctimas constantes de abuso tanto por autoridades estatales como por grupos delictivos, a ser secuestrados, sufrir violencia física y extorsión. Y en muchos casos también había un tipo muy normal de violencia, era el engaño por parte de autoridades, donde les exigían sobornos, donde les quitaban todas las pertenencias, para igualmente arrestarlos y deportar a sus países de origen, quitándoles documentos, papeles y demás, haciendo que el proceso sea muy complicado. Es por eso que muchos migrantes han diseñado este sistema de caravanas, donde la idea es que ahí todos juntos se defiendan mutuamente y eviten casos de ese tipo de abusos y en caso de que ocurra, pudieran denunciarlos y que no se vean con tanta facilidad. También podemos concluir que ese problema viene dado porque Estados Unidos no quiere a los migrantes y le ha estado ofreciendo al gobierno mexicano muchas sumas de dinero para evitar que los migrantes lleguen. Y estos nada más se han enfocado en reducir este número. Y lo han hecho mediante la colocación masiva de personal, el cual ha estado muy mal capacitado para darles un trato humano a sus migrantes, lo cual nos ha dado ejemplos muy vergonzosos de las condiciones de vida a las cuales ellos se someten por parte de autoridades mexicanas en el proceso de deportación, ya que ellos estamos con un sistema de más antes que calidad, entonces los obligan a estar encerrados en sitios que no estaban preparados para recibir personas, sino nada más que los acondicionaron y ahí los ponen a esperar hasta por meses a ser repatriados. Además, como mencionó sus compañeros, está el tema de los grupos que son marginales, los cuales son los más propensos a sufrir la violencia durante todo el recorrido, especialmente comunidades indígenas, que también están en este proceso y son los que más sufren durante todo el viaje.
Bueno, sobre la exclusión y discriminación étnica, lo más importante que tuvimos sobre el tema fue en sí lo de la lucha contra la misma, contra esta práctica. Bueno, de las tres alternativas que pudimos observar para luchar contra la exclusión y la discriminación étnica, podemos obtener una sola síntesis, y es que en la búsqueda de la lucha y erradicación del racismo, todas estas modalidades deberían llevarse a cabo de la mano juntas, todas las tres que vimos. Esto se puede lograr pensando, reflexionando, siendo conscientes y críticos de la forma de actuar de los demás, pero más importante, de cómo actuamos nosotros mismos, generando espacios para tomar conciencia, ya que si no, solo habrá lugar para que se cultive el odio y el racismo hacia los demás. Bueno, muchas gracias por prestar atención y hasta aquí llegamos con la presentación.